que te formara dentro del vientre de tu madre. Antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos el tema, la oración de intercesión de Jeremías, primera parte. Si tu voz me quema dentro, no temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Queridos hermanos de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II y de la Renovación Carismática Católica de Boyacá, nuestro cordial saludo a todas nuestras hermanas y hermanos que se conectan por este medio y que nos escuchan. Continuando con las enseñanzas de la Escuela de Misioneros, el poder de la oración de intercesión de los profetas y de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy la misionera Aureliana Fonseca Suárez, quien les habla, Próspero Villate. Vamos a abordar el tema del profeta Jeremías, palabra de vida, y tenemos nosotros pues pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, regale discernimiento y sabiduría para entender esta enseñanza que vamos a trasladar a los hermanos en el día de hoy. Donde estemos en este momento vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, luz que penetra el alma, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio de llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecundan nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Hermanos, esta enseñanza sobre el profeta Jeremías vamos a verla 3 momentos. Cada uno de ellos tiene cosas muy particulares. En el primer momento, ¿quién fue el profeta Jeremías? Y la vocación del profeta, el llamado que tiene el profeta es un encuentro con Dios. En un segundo momento vendrá la función intercesora del profeta Jeremías y la vocación del profeta, y en un tercer momento vendría la nueva alianza anunciada por el profeta y el poder de la oración de intercesión del profeta Jeremías. Los dejo en la compañía de mi hermana misionera y esposa, Aureliana Fonseca Suárez. ¿Quién fue el profeta Jeremías? Jeremías, hijo de un sacerdote llamado Elías, nació en Anatot, en el territorio de Benjamín. El nombre de Jeremías significa Dios me eleva. Jeremías fue llamado mediante una visión al ejercicio del ministerio profético. Era entonces un hombre joven, consciente de su falta de madurez, de experiencia y de elocuencia. El Señor extendió su mano tocando la boca de Jeremías y dándole palabras divinas. Le dio poder sobre las naciones y reinos para arrancar y destruir, arruinar y derribar.
pero también para edificar y plantar. El Señor le informó que sería objeto de violenta oposición por parte de los jefes y de los sacerdotes, pero que sus adversarios no prevalecerán contra él. Jeremías comenzó a profetizar en el año 13 del reinado de Josías y siguió haciéndolo hasta la captura de Jerusalén, en el mes 5 del año 11 de Sedequías. Así el ministerio público del profeta fue de más de 40 años bajo los reyes Josías, Joacás, Joaquín, Genoquías y Sedecías. Y después de esto no abandonó su ministerio. Los hombres de Anatot, su ciudad natal, se hallaron entre sus primeros adversarios. Amenazaron matarle si seguía profetizando. Jeremías siguió haciéndolo a pesar de las persecuciones, pero sufrió cruelmente por la oposición contra la obra del Señor de parte de sus conciudadanos, miembros del pueblo elegido. El profeta se remite al juicio divino. Su principal preocupación fue lograr que Israel tomara conciencia de sus pecados. De ahí la insistencia con que el profeta denuncia la mentira, la violencia, la injusticia con el prójimo, la dureza de corazón y sobre todo el pecado, que esta es la raíz de todos los males, el abandono de Dios. En lugar de mantenerse fiel al Señor que lo había liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo le dio la espalda, lo abandonó. La hostilidad iniciada en Anatot se generalizó, suscitando de nuevo la apelación del juicio de Dios. Jeremías permaneció fiel a pesar de las calumnias y persecuciones. En el 4º año del reinado de Joaquín, Jeremías dictó las profecías que había pronunciado durante los anteriores 20 años. Baruch, el escriba, las escribió en un rollo por una razón que no se da. Jeremías tenía prohibido acudir al templo, así dio la orden a Baruch que fuera con el rollo a la casa de Dios y que leyera allí las profecías ante las personas que acudían con ocasión de ayuno. Al final se acabó mostrando el rollo al rey, que habiendo ordenado que la leyera algunas columnas, lo rasgó con un cortaplumas y lo arrojó al fuego. El Señor ordenó a Jeremías que inmediatamente dictara un segundo rollo semejante al primero. Un enemigo de Jeremías, el sacerdote Pasur, que era gobernador del templo, hizo azotar a Jeremías y ponerlo en el cepo, pero al día siguiente lo puso en libertad. Las profecías de Jeremías anunciaron la victoria de los caldeos y la cautividad de Judá. Las autoridades judías pretendieron no considerarlas desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista político y militar. Afirmaron que estas sombrías afirmaciones terroristas desalentaban a los defensores de Jerusalén. Cuando los caldeos levantaron el sitio a fin de ir a presentar batalla a las tropas expedicionarias egipcias que acudían en socorro de Sedequías, Jeremías quiso aprovechar la ocasión para salir de la ciudad y dirigirse a Anatot, acusado de desertor. Por último, así queda demostrado que Jeremías era un verdadero profeta, ya que el Señor dio pleno cumplimiento a sus anuncios. Hermanos, nos damos cuenta que la vida del profeta Jeremías transcurre entre Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto, que es allí donde finalmente el profeta muere. Otra connotación muy importante que destacamos de esta primera parte es que el profeta Jeremías es un escogido de Dios. Vamos a hacer la lectura justamente cómo el Señor lo llama a Jeremías. Por eso es importantísimo que tomemos nuestro texto, nuestra Biblia, y nos vayamos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos. En este momento nosotros nos ubicamos en el capítulo 1, versículos del 4 al 12 y luego pasamos al 16.
como para ver cómo es el llamado de Jeremías y el castigo que el Señor decreta en ese momento. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida ya te había yo escogido. Antes de que nacieras ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo un almendro, contesté. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pocas veces nosotros hacemos fijación en nuestra vida, en la vida de muchos profetas, de muchos servidores, de muchos misioneros. Y miren que el Señor aquí, cuando llama a Jeremías, se dirige y le dice: antes de que nacieras ya te había yo apartado. Es decir, aquí el Señor nos está dando una enseñanza nuevamente, nos está dando el llamado que todos tenemos. Desde el día en que nosotros recibimos el bautismo, pues nosotros sabemos que somos sacerdotes, profetas y reyes, pero la verdad es que nunca nos fijamos en esta misión tan grande que el Señor nos traslada a través de este sacramento. Claro, por supuesto que esto ocurrió aproximadamente unos 750, 65 años antes de Jesucristo. Es decir, estamos hablando del siglo VII y comienzos del siglo VI antes de Jesucristo. Que estos hechos ocurrieron y que hoy la palabra nos los muestra nuevamente a esta generación, de la cual nosotros pues desde luego formamos parte. Dice: ay, Señor, yo soy muy joven. Nos quejamos de que no sabemos hablar en público, nos quejamos de que de pronto nos falta preparación. En el fondo ponemos cualquier cantidad de pretextos, pero veamos, hermanos, lo que el Señor le dice: no digas que eres muy joven. Aquí nos referimos en la cita bíblica de Jeremías, cuando el Señor lo llama a prestar su servicio y dice: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. Pienso, hermanos, que todos nosotros tenemos el llamado y pidámosle a Dios esa gracia. No nos dé miedo. Finalmente, la enseñanza nos dice que el profeta Jeremías fue uno de los profetas más leales. Pues de pronto es muy osado decir que fue el más leal de todos, pero este profeta fue totalmente leal a la misión que Dios le encomendó. Le dice: no tengas miedo, pues yo estaré contigo para protegerte. Eso mismo nos puede decir el Señor hoy. No tengamos miedo. Si nosotros realmente en fe declaramos que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que a nosotros en estos tiempos que estamos tan llenos de miedo por todas las cosas que suceden, por todas las situaciones de cómo el mundo transcurre, donde nosotros nos hemos apartado, le hemos dado la espalda a Dios, hemos cambiado incluso de Dios por la experiencia que Dios nos ha permitido vivir, que son más los ídolos, dioses, y hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Consideramos que nosotros no ofendemos a Dios porque no pecamos, porque no robamos, no matamos, pero la verdad es que esto hay que verlo a la luz de la palabra, y si nos damos cuenta, todos nosotros debemos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento y escuchar el llamado que Dios nos hace en estos tiempos en que estamos viviendo. Para llevar la palabra de Dios y para evangelizar los misioneros de hoy,
a través de los grupos de oración, a través de las comunidades católicas. Tenemos seguramente que pedirle a Dios que nos conceda la gracia, al Espíritu Santo que nos conceda los dones, los carismas que necesitamos para nosotros poder hacer y desarrollar la misión que Dios nos ha encomendado. El Señor le dice a Jeremías, mire lo que le dice el Señor a Jeremías: yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios, nos dice el Señor. Pienso, hermanos, que si nosotros en fe le pedimos al Espíritu Santo que nos regale sabiduría y discernimiento, igualmente Dios nos va a colocar en nuestros labios las palabras, en nuestros pensamientos las ideas y en nuestro corazón los sentimientos. Ahí es que pedir, hay que pedir y pedir en oración, porque muchas veces podemos tener claridad sobre las cosas, pero nos da como miedo pedirle a Dios. Y si no le pedimos a Él, que es nuestro Creador, que en Él todo ocurre hasta lo imposible, decimos nosotros, no como una frase de cajón. Sabemos que Dios primeramente es infinitamente misericordioso y que la misericordia de Dios es tan grande, que si nosotros le pedimos con fe lo que sea, Él nos lo va a conceder, lo que sea conveniente, porque si estamos pidiendo cosas que no convienen, pues el Señor no nos las va a dar, por más que se las pidamos. Todos tenemos el llamado de Dios para promover su palabra, para promover su ley, su santa ley que está contemplada en la palabra de Dios. Dice aquí la Escritura, dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Bueno, y él le dice: veo una rama de almendro. Contesté: tiene razón, me dijo el Señor, en efecto voy a estar atento a que mis palabras se cumplan, dice el Señor. Y vienen otros momentos en que el Señor pues obviamente se dirige a Jeremías, vienen otros momentos. Ya más adelante le dice a Jeremías: ¿qué es lo que ves? Me preguntó: veo una olla hirviendo, a punto de derramarse desde el norte, contesté. Y entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramar la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Yo, el Señor, les aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean y frente a toda la ciudad de Judá. El Señor le dice al profeta, además dice: este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros, que ellos mismos hicieron. Y tú, ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mandé. No les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá y a sus reyes, jefes y sacerdotes, al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Fijémonos, hermanos, aquí que la persistencia del Señor hacia el profeta es un acto de misericordia, es un acto donde la gracia de Dios es muy abundante y donde el Señor le dice, o nos dice hoy a nosotros también, que Él nos da la gracia si la pedimos y nos fortalece para que nosotros, a donde vayamos, tengamos la armadura de Dios, tengamos el valor de poder llevar su palabra, de poder llevar el evangelio a los que no lo conocen. Y cuando el Señor aquí le dice a Jeremías: yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá. Es decir, nos damos cuenta que realmente Dios se vale tanto de su profeta y lo arma de valor y lo reviste de autoridad para que le diga a todos, a todas las naciones, a todos los príncipes, sacerdotes y reyes en ese momento de Judá y de Jerusalén. Recordemos nosotros que Jeremías estuvo presente
en la vida de varios reyes. Recordemos nosotros que antes de que el imperio de los caldeos, antes de que Babilonia invadiera a Judá y a Jerusalén, ya Jeremías en esa época pues él tuvo que enfrentarse a varios reyes, a Josías, Joacás, Joaquín, Jecomías y Sedecías. Fueron 5 reinados, 5 reyes a quien él tuvo que enfrentarse y por supuesto pues como decimos nosotros en estos tiempos, decirles la verdad. ¿Por qué? Porque la corrupción y el pecado llegó no solamente al pueblo, sino que llegó principalmente a las altas esferas. Si nosotros seguimos leyendo la historia desde el punto de vista histórico, pues este es un periodo muy crítico porque la corrupción en esa época prácticamente se apoderó de los gobiernos, de los príncipes y de toda la clase gobernante que había en Judá y en Jerusalén, en todo Israel. Por todas las acciones que el profeta desarrolla a través de su profetización, inspirada desde luego por el Señor, pues es un contradictor, es perseguido, es permanentemente acechado, llevado a las mazmorras, es encarcelado, incluso es abandonado en una cisterna, intentan quitarle la vida en varias ocasiones, porque lo declararon enemigo del pueblo de Israel, enemigo del pueblo de Judá, simplemente porque él se atrevió a señalar, a colocar el dedo en la llaga y a señalar los pecados y los desmanes que los gobernantes estaban cometiendo en ese momento en contra del mismo pueblo. Y principalmente al voltearle la espalda a Dios en una abierta traición de quien los tomó de Egipto, los trajo por el desierto y siendo su pueblo elegido, ellos lamentablemente caen en la idolatría. Y termino esta primera parte, hermanos, pues señalando que a nosotros nos puede estar pasando algo peor que Jeremías. Mire lo que nos dice aquí el texto, dice que Jeremías, el escogido y enviado, recibió la vocación de profeta siendo muy joven, como Isaías. Jeremías quiso eludir la misión que le reservaba el Señor, porque más adelante lo vamos también a mirar, cómo Jeremías se lamenta hasta de haber nacido. Y bueno, aquí el tema es que Jeremías en algún momento se rehusó, quiso apartarse, quiso eludir la misión que el Señor le había encomendado. Pero Dios mismo se colocó como garantía. En varias ocasiones le dice, no temas, yo estaré contigo, yo te protegeré. Pero el profeta, pues si de pronto lo tenía muy claro, también es cierto que hay que entenderlo también desde el punto de vista humano, que a pesar de todo lo que el Señor le garantizó, hubo momentos tan difíciles para el profeta en su vida, pues que él como que llegó a dudar de esa promesa de Dios, de que siempre estaría con él y de que nadie le pondría prácticamente la mano ni dispondría de su vida. Y el Señor le cumple esa promesa a Jeremías. Asimismo, pues nosotros pidámosle hoy al Señor y démosle gracias por la vida de este profeta, que nos refresca desde los tiempos del Antiguo Testamento o a hoy, en pleno siglo XXI, la necesidad que nosotros tenemos de pedirle a Dios que nos regale la gracia, de serle fiel, primeramente de serle fiel a Dios, y en segundo lugar, que desde nuestra institución, donde Él nos ha plantado, la Escuela de Misioneros, lejos de apartarnos y lejos de querer rehusarnos, seguir el trabajo que Dios nos ha encomendado, pidámosle a Él la gracia para que nos revista de gracia, para que nos revista de valor, para que nos proteja y nos lleve a los sitios que Él considere debemos estar para dar a conocer su palabra. Gracias, hermanos, por su paciencia y por escucharnos por este medio. Tengo que